Uy, ¿cuántos que son, por Dios? Acá estamos de nuevo. Esperen que entren todos. Ahí está. Estamos todos, ¿no? Sí. Yo les decía, miren esta situación, ¿no? Doy una consigna, los chicos no lo hacen. Entonces digo, uy, estos pibes no entienden nada, o estos pibes son malísimos. Ahora, lo primero que yo tendría que hacer, evaluar, es decir, ¿se entendió la consigna que di o no se entendió? Porque por ahí no lo hacen, no porque no entienden, porque yo expliqué mal la consigna. Entonces, que es mucho más simple. Ahora, es algo que nunca hacemos. ¿Cómo puedo saber si la consigna la di bien? Les pregunto. Y preguntando. ¿Y cómo preguntás? Porque si yo les doy una consigna a los chicos de secundaria y les digo, ahora vamos a trabajar así, ¿entendieron? ¿Sabes lo que me dicen los chicos de secundaria? Sí, todos te dicen que sí. Ahora no lo hacen. ¿Cuál es la segunda pregunta? Y lo haces mediante la evaluación. No, o preguntás en voz alta si alguien se anima a demostrarlo. Con que les preguntes a uno, yo le doy a, no sé, a Eli Lescano, le digo, bueno, doy esta consigna, lo hace mal, ¿entendiste la consigna? Sí, bueno, explícamela. Si ella puede verbalizarlo, quiere decir que lo entendió. Entonces, si ella lo entendió, ya no es un problema de la consigna, es un problema de que por ahí no sabe hacerlo. Pero ¿cuántas veces los docentes, que esto es evaluar solamente, la enseñanza para la comprensión te dice que la evaluación tiene que ser diagnóstica permanente. No se evalúa al final, es permanentemente, todo el tiempo tenés que evaluar. Y nosotros no tenemos una cultura de la evaluación. No damos una consigna y decimos, chicos, ¿entendieron la consigna? Sí, a ver, explícamela. O a ver, hacelo. Bueno, entonces ahora háganlo. Es algo que nosotros no hacemos porque no tenemos una cultura evaluativa. Profe. Sí, pero igual ahí Perdón. estamos limitando la evaluación a un solo alumno al que le preguntamos y no estamos Bueno, mirando no, al ya sé, pero conjunto. vos con preguntar, ¿entendiste? Sí, bueno, explícame qué pregunté, o decime qué pregunté, ahí ya te das cuenta si se entendió o no. Pero generalmente los profesores venimos, damos y después evaluamos. Lo hacen mal, son todos tontos, decimos. O estos alumnos no Profe. saben nada. ¿Sí? En Y no ese saben- sentido, yo cuando hoy les comentaba, o cuando yo les quería transmitir, que por ahí no me salió bien, el tema de la posición de cada docente respecto a la evaluación, era un poco en base al texto de Parenti que habla de una evaluación tradicional como situación como una situación donde se tienen que dar a conocer como realidad acabada, última de los contenidos y de los conocimientos de los alumnos, y esta relación de la evaluación diagnóstica, formativa. Ahí vamos. Y, Ahí vamos, no. era un poco eso, desde la posición. En realidad encanta, la evaluación Andrea. tiene que ver con la posición que uno, o del concepto que nosotros tengamos respecto a la evaluación. Eso Me encanta, Andrea, el aporte que haces, porque me pongo bien yo, porque estamos viendo lo mismo. ¿Viste? Cuando decís, bueno, esto, estás viendo, vimos lo mismo, digo, bueno, por lo menos no soy el único loco. Rescatamos lo mismo del texto. Este librito que está acá, de Stone Wisk, que está bárbaro, ¿no? El tipo te habla de la evaluación, cómo debería ser en la escuela secundaria, y él toma como él habla de educación en general, no habla de educación física, y toma como ejemplo el ejemplo de los profesores de educación física. Entonces, él toma el ejemplo, por ejemplo, del profesor de básquet, dice, una clase de básquet. Entonces dice, el profesor, cuando ve al alumno, ve cómo pasa la pelota, cómo recibe, cómo interactúa con los amigos, cómo no interactúa, las decisiones que toma, que no toma, y él lo ve permanentemente el hacer, lo ve. Cuando tiene que evaluarlo, él no necesita de una evaluación, de decir, bueno, voy a tomar un examen, o lo hago hacer un drill, o lo hago jugar para ver cómo juega. Él ya sabe si el chico comprende, no comprende, interactúa bien, es un buen compañero, respeta las reglas, ya lo ve, porque esa evaluación la fue haciendo todo el tiempo. ¿Entendés? Entonces, ni siquiera es necesario llegar a tomar un súper examen para ver si sabe. Y les va a pasar a ustedes, ¿sí? A nosotros nos pasa como profesores, yo los veo como
como a los que más hablan, a los que dan sus ideas, y que está buenísimo, digo, este chico está comprendiendo, está entendiendo. Cuando viene el examen sacan un 10, ¿sí? Porque esto mismo, cuando vos vas hablando y vas, mirá lo que planteó, y leyó, y lo que dice, y eso es una evaluación que vos vas haciendo permanentemente con los alumnos, ¿sí? Yo veo así la evaluación, por lo menos, no sé si está bien o está mal. Miren esto, que recién lo comentaba Andrea, creo, ¿sí? Esperen un cachito, que a mí es una cosa que me llamó muchísimo la atención. Denme un segundo, que no sé cómo... Es dificilísimo esto. Acá tengo... Acá está. A ver si me sale ahora. Compartir. No, no me salió. Acá está. Entonces, estábamos... Fíjense el planteo que hace acá Parenti, que a mí me parece bastante interesante. A mí me pasó cuando lo leí, ¿no? Que dice, una forma de atemperar este sesgo instrumental consistió en reconocer diferentes momentos en la evaluación escolar y por lo tanto en la educación física. De este modo comenzó a hablarse de una evaluación diagnóstica, de una evaluación formativa y de una evaluación sumativa. ¿Qué es lo que hacía yo? Yo cuando iba a la escuela decía, bueno, evaluación. No, primero los hago jugar a los chicos para ver cuáles son sus saberes y bla, 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 y qué buen evaluador que soy. Y después, durante el año, los iba evaluando, los iba mirando, iba viendo cómo trabajaba. Y después, a fin de año, hacía, yo qué sé, pensaba en un instrumento de evaluación, un partido, un torneo, un drill, algo, donde yo los evaluaba a los chicos. ¿Cuál es el problema acá? A ver quién me cuenta. En función de cómo entendemos al alumno. ¿De evaluarlo en un torneo? No, de hacer esto, de decir... No, es que entendemos al sujeto como algo lineal que tiene que ir aprendiendo Tal paso a cual. paso. Claro, que es un Algo proceso y que va a ir adquiriendo. Perdón, Eli. Sí, sí, no, está bien, está bien. Claro, que va a ir acreditando los distintos saberes paso a paso, como decía Eli, como bueno, primero aprende esto, después lo otro, como un desarrollo progresivo, digamos, del Claro, aprendizaje. seguimos entendiendo al sujeto como algo vacío, lineal y que hay que llenarlo de conocimiento paso a paso porque todo no se puede junto. Fíjense que en esta evaluación yo puedo decir, no, qué moderno que soy, qué tipo abierto, los evalúo al principio, durante, al final, hago 800.000 evaluaciones, pero la evaluación siempre la está haciendo el docente. Eso es buenísimo, esto que él plantea. Entonces, sí, yo lo evalúo un montón, pero siempre el que termina evaluando soy yo. Lo que estoy entendiendo en el fondo es que el alumno no sabe nada, yo tengo el saber, y si él aprende, y soy el único capacitado para poder evaluarlo. Estoy entendiendo que el otro Yo sé, no tiene perdón. saberes. Sí. Yo de nuevo. Te hago una pregunta. Yo había entendido, veo que lo entendí mal, yo había entendido como que la evaluación formativa era como un proceso en donde nosotros los docentes podíamos evaluar en principio a los alumnos sobre su capacidad de aprehensión, o sea, sobre su capacidad, no, sobre el aprendizaje de los contenidos, y a su vez, a sí mismo nos evaluamos a nosotros dentro de nuestro proyecto de enseñanza para ver si debemos Mirá, modificar. el primero que empieza a hablar de evaluación sumativa, un libro viejísimo que ya se dejó de usar hace años, yo lo, lo usaba, era Macario, que hablaba de evaluación de educación física, que eran los primeros que empezaron con la evaluación sumativa. La gran ventaja, lo nuevo que traía la evaluación sumativa era que decía, esperen que admito otro más, era que decía que la evaluación no se hacía al final del proceso, sino que se podía ir haciendo durante el proceso. ¿Sí? Era una evaluación sumativa. Pero lo que está planteando Parenti acá, yo acá estoy tomando párrafos textuales de Parenti. Sí, sí. ¿No? Fíjense, dice, estos momentos sin duda han sido y son utilizados como acciones superadoras de la rigidez anteriormente mencionada e implican un proceso de notable cambio. O sea, él dice, sí, está bien, es mejor evaluar antes, durante, después, que como hacía antes, que al final se evaluaba y no se tenía en cuenta, por ejemplo, una evaluación diagnóstica
desde qué saberes el alumno salía, por ejemplo, ¿no? Entonces, la evaluación formativa vuelve a comprender lo mismo, siempre desde La la evaluación evaluación del docente formativa, hacia el alumno. la No evaluación, no, la evaluación formativa supera a la evaluación sumativa, que es al final, ¿sí? Pero, dice, pero aún así, y cito a Parenti, sigue ubicando al docente como único depositario del criterio de valoración de resultados. O sea, si bien yo fui haciendo una valoración sumativa, en definitiva, el que termina evaluando soy yo. Entonces, tengo en cuenta, porque también acá hay otro tema. Si yo los voy a evaluar a ustedes, y yo entiendo que ustedes tienen un saber que han construido durante la carrera, después de cursar teoría 1, teoría 2, educación física, didáctica, si yo los entiendo que ustedes tienen un saber, los puedo evaluar desde un lugar que si entiendo que no tienen un saber. Si yo entiendo que ustedes han construido saberes, bueno, será un diálogo, será un intercambio. Podemos evaluarlos desde el mismo lugar, ¿no? Ahora, si yo entiendo que no, el que sabe soy yo y te vengo a enseñar a hacer prácticas de enseñanza y te voy a evaluar desde otro lado, es otra cosa. Para mí, si la evaluación pasa por el docente, en definitiva, sigo entendiendo al alumno como un individuo y la educación sigue siendo lineal, porque te estoy evaluando yo, en definitiva. Porque la evaluación es parte del proceso de enseñanza, no es una cosa que va aparte, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Bien. Y acá Parenti, que esto, vamos hasta donde lleguemos, porque me queda el último Zoom, vamos hasta donde lleguemos, y después, si nos quedó algún autor, porque ahora viene después Escudero, no sé si va a llegar, pero bueno, esto a mí me gustó mucho para trabajarlo. Y acá Parenti, en la última parte, va dando como conceptos de cómo él entiende que debería ser la evaluación o cómo se debería entender la evaluación, ¿no? Y plantea algunos puntos que yo mientras los iba leyendo traté como de ir marcándolo de alguna manera, ¿sí? 1. Producción de conocimiento acerca del objeto evaluado. Él dice, la evaluación, además de calificar, sirve para producir conocimiento. ¿Sí? Cuando yo evalúo mis prácticas, estoy generando nuevos saberes, estoy produciendo conocimiento. Si yo, cuando hablo, Andrea, digo Andrea, la tengo ahí adelante, me dice, mirá, Leo, no te estoy entendiendo nada, ¿cómo lo estás explicando? Y yo puedo, a partir de eso, digo, bueno, repienso mis prácticas, me evalúo permanentemente, y lo puedo explicar de otra manera, donde los chicos me digan, mirá, Leo, así es mejor, se entiende mejor. Yo estoy produciendo conocimiento acerca de cómo enseñar, estoy generando un saber. ¿Sí? Si yo no evalúo mis prácticas, nunca voy a ganar, y no soy un docente reflexivo, nunca voy a poder ganar experiencia. Yo puedo dar clases hace 20 años, pero no tengo 0 experiencia, porque nunca recapacité acerca si está bien o está mal, como estaba dando clase. ¿Me siguen? A ver quién me ayuda con este. Porque esto, ustedes saben. En un sentido democrático que implica un proceso de comunicación en clave de diálogo. ¿Qué quiere decir paréntesis cuando dice que Ahí, entiende que deberíamos entender a la evaluación en un sentido democrático? yo ahí leo, como vos venías sosteniendo, entendería nada de dar entidad y protagonismo a la otra persona que está siendo parte de esa práctica, de ese momento. Digo, es como vos decís, si vos vinieras a dar el teórico y solo nos vamos con lo que vos decís, nada, haces solo tu clase unidireccional, en cambio vos estás todo el tiempo buscándonos, pinchándonos para ver qué pensábamos, qué decimos, si vamos en la misma línea que los autores, que no, como estás tratando de hacernos protagonistas del teórico, por decirlo de alguna manera, de que seamos parte, no solo que escuchemos. Eso nos habilita a nosotros a participar y a que vos tomes en cuenta también lo que nosotros pensamos, las experiencias que traemos, los conocimientos que tengamos o no. Y te hago una pregunta, Romy, ya que estás ahí hablando, se lo voy a preguntar a Joaco, pero te lo pregunto a vos. ¿Qué es un proceso de diálogo? Que sea un ida y vuelta, o sea, que puedas estar hablando, no sé si
o sea, si de la misma, que tengas la misma visión, pero que puedas entender que por ahí yo opino distinto a un criterio que tengamos, pero que también mi aporte vale porque es democrático y porque no sabes si está bien o está mal, pero es un punto de vista distinto. Sí, Ahí pero en mirá, el texto dice algo así como que se analicen y se reflexionen sobre entre ambas partes, docentes y alumnos, se pueda reflexionar sobre ese contenido y su Aparte, evaluación. conocer al otro y lo que piensa, ¿no? Conocer de lo que le está pasando, lo que está pensando, esto de conocer, apreciar e interpretar, yo diría muy entre comillas, pero bueno, es una cuestión mía, pero como en esa línea, ¿no? Porque llegar a interpretar lo que al otro le está pasando, te está queriendo decir, digo, es lo que vos recuperás, ¿no? Yo Pero creo, digo, tampoco es tan lineal. yo creo que ahí en ese intercambio de algo también hay un intercambio de saberes, digo, más que de apreciaciones, hay un intercambio de saberes, y creo que ahí en ese diálogo o hablar en clave de diálogo significa esto, de poner en juego qué sé yo, o qué por ahí yo entiendo sobre evaluación y qué me está diciendo Joaco de evaluación, y poder hablar de distintos lugares, quizás, distintas posiciones políticas sobre evaluación. Y en ese diálogo construir algo. Y a mí me sí. pareció también re interesante, Leo, esto digo, al último ya te dejo, No, esto de dale, lo Juaco, dale. esto de, por esto que estamos intercambiando, de lo provisorio de una mirada subjetiva. Digo, esto que estamos pensando hoy y ahora, cómo se va a ir modificando cuando termine el teórico y cuando sigamos releyendo los textos y demás. Es lo provisorio de lo que está sucediendo también ahora. Digo, sucede, pero es provisorio porque nos va a pasar en el intercambio que estamos teniendo. Totalmente de acuerdo. Eli por Tal ahí cual, dijo... por eso Sí, dale. al compañero que le decía que esto de la objetividad tampoco es imposible, lo de la objetividad, por esto mismo, porque los mismos conceptos, los mismos saberes se van transformando cotidianamente mientras nos vamos llenando de información constantemente. Sí, igual esto de la objetividad tiene que ver un poco con el positivismo, ¿no? Yo no me preocuparía tanto porque esto sea objetivo. O sea, si no tiene tanta objetividad, no es tan terrible. Si ustedes se van hoy con más preguntas que cosas, que certezas, no es tan terrible. Esto de querer cerrarlo, de pensar que te enseñé y si te enseñé. Yo me quedo con otra cosa. Eli por ahí dijo, porque Ron me dijo, la misma mirada, vos podés tener distintas miradas. Vuelvo a lo mismo, yo quiero que me digan una cosita, estoy encerrado. ¿Qué es un diálogo? Todo lo que me dijeron está bien, pero tiene algo más. Un intercambio. Bien, Un pero ¿qué intercambio pasa con ese intercambio? donde se construye un saber entre dos partes. Puede construirse o no, porque por ello que Puede construirse o vamos no, a suponer... sí. No, pensándolo por el lado de estar en una práctica en donde vos planteás una actividad y ves que los alumnos no responden, por ejemplo, en que se tienen que desmarcar y no se dan cuenta, entonces te juntás, charlas y planteás a ver de qué manera lo pueden resolver, y en ese diálogo, digamos, es como crear el saber ¿Y entre ese ambas diálogo partes. cómo es? ¿Qué característica tiene el diálogo? Puede ser que no sea, digamos, el pares profe o como en la posición de claro. saber superior y Entre el que están alumno en la misma... en el Entre inferior pares. por justamente Eso. no poseer ese saber. Sí, Eso construirlo quería entre escuchar. todos. Eso quería escuchar. Construimos entre todos. Sí. Claro, porque yo lo que digo es, a mí me parece que lo dice el autor ahí, el diálogo siempre es entre pares, ¿entendés? Porque yo le podría decir al chico, por ejemplo, él se equivocó, entonces le digo, no, mirá, te equivocaste, así no se hace así, así, así. Yo me doy vuelta y digo, listo, dialogué, ya le expliqué cómo era. No dialogué nada. No. ¿Sí? Porque hay otra cosa, si yo se lo digo y se lo impongo, ese saber no se construye. No se Independientemente de que pueda reflexionó estar porque bien se o lo mal. dijiste vos también. No está Claro. la Diste una reflexión, orden, como diste dice una Rondo, orden. sí. Es como que está el llenarlo con conocimiento y nada más, con saber, pero no permitir la reflexión. Totalmente de acuerdo. Pero a mí me encantó esto, esto del diálogo, ¿no? De decir, bueno, me pongo en un lugar, mirá, yo lo haría de esta manera, así, fíjate, ¿qué te parece? ¿No? No, esto tenés que hacerlo así. Y que él te diga, no lo hago así, profe, por esto y esto, o porque no me gusta, bueno, él sabrá por qué lo hace o no lo hace. Y también en ese proceso de diálogo, vos también lo vas evaluando. Bueno,
este tipo es crítico, reflexiona, entiende, porque capaz que en ese proceso de diálogo, él te empieza a justificar por qué hace las cosas de esa manera, y está buenísimo que y en esa justificación vos decís, che, mirá, lo puede explicar, lo puede argumentar, o sea, no es que hay que hacerlo de una única manera, pero si lo puede explicar está buenísimo, ¿sí? Bueno, a ver, ¿quién me ayuda con este? Que estoy medio cansado ya hasta ahora. Proceso de comprensión, conocimiento, apreciación e interpretación de los procesos de aprendizaje de los alumnos. O sea, él ve a la evaluación como un proceso para comprender, conocer, apreciar e interpretar los procesos de aprendizaje de los alumnos. ¿Qué quiere decir el autor con esto? Creo que puede tener que ver un poco con lo que vos decías hace un rato, esto de que algunos de los alumnos no puedan desarrollar la actividad quizás, pero si pueden ponerlo en palabras o pueden expresarlo en diálogo, uno nota o denota que, bueno, que el alumno comprendió. Quizás sea otro el problema por el que no lo pueda desarrollar. No sé si tiene que ver con eso. Y para sumar ahí lo que dice la compañera, se conecta esto con de no tener estándares absolutos y universales para estar todo el tiempo mirando a la otra persona, sino que se conecta justito con lo que te dije hoy de lo provisorio de la mirada, ¿no? Esto de ir, bueno, no voy con un, no sé, un eslogan de lo que voy a ir a mirar sobre esa persona y cómo lo tiene que hacer y aprender y ejecutar, sino que, bueno, voy a ir a recuperar cómo va ese proceso, cómo le está sucediendo a esa persona con sus tiempos, sus posibilidades, con su interacción, su escucha, su diálogo, y por ahí creo que va por ahí, pero no sé. Totalmente de acuerdo, Joaco. Totalmente de acuerdo, ¿no? Profe, ¿Sí? se me viene también a la cabeza el caso, por ejemplo, en la enseñanza de un deporte, aquel chico o chica que ha hecho ese deporte durante 8 años y todos los contenidos que vos le vas a dar en esa clase, por ahí ya lo sabe. También pensar en ese alumno, cómo lo puedes evaluar. No solamente en el que tiene más dificultades y demás, sino cómo evalúa a ese alumno que por ahí lo que son contenidos lo sabe todos. Totalmente de acuerdo, ¿sí? También tenés que ver de dónde salió el chico, qué sabía, cómo fue su proceso, cómo lo entendió. Totalmente de acuerdo con lo que decís, Joaquín. Y hay una palabrita que por ahí no sé si la vieron, ¿no? Que acá me estoy adelantando y le estoy robando un cachito a Gayol. Proceso de comprensión. ¿Qué es un proceso? ¿O qué piensan que es un proceso? Con sus palabras. Porque ustedes saben. Algo que tiene etapas. Es algo que tiene etapas, ¿sí? Y que es constante. No sé si algo, pero quiero decir que, bueno, para no decir proceso, justamente. Es pero una está compuesto como secuenciación por etapas. una secuenciación de momentos, de etapas, me sale también como el compañero. Bien, Yo tomo lo que dice Nico, tomo lo que dice Sole, está bien. Dale, Joaco. Yo como una práctica más hermenéutica, diría, ¿no? Como por ese lado, más que por ahí alejándome un poquito más de etapas, además como más una práctica. Como un conjunto de cosas que se hacen. Perfecto. A ver, como dice Nico, es más lado. hermenéutico, porque si es un proceso, yo tengo que comprender, tengo que conocer cómo lo hace, tengo que apreciar, sí, apreciación en el sentido de lo valoro, veo cómo lo hace, eso sí que es mucho más, es un proceso hermenéutico, totalmente de acuerdo. Pero fíjense que no es que digo, hoy evalúo, esto es un proceso, es algo que se va dando en el tiempo, ¿sí? Esta idea de que, bueno, no es hoy, eso lo va a decir Gayol más adelante, yo lo vamos echando un poquito más adelante. Bueno, vamos que lo terminamos, a ver, ¿quién me dice este? Uno que no haya hablado, a ver si me lo sacan, ¿sí? Proceso, otra vez, miren qué fácil, ¿no? Proceso intencionado. Si la intencionalidad es pedagógica, debería estar desligada del control y pensada para el mejoramiento. Esta es la que más me gusta de todos. A ver, ¿qué quiere decir con esto? ¿O quién me da un ejemplo de esto? Es la que yo me marqué en el texto de Parenti. Es un poco esto de poder correr a un costado del sesgo de que la evaluación es una situación completamente arbitraria, valorativa, cuantitativa,
y entender también que depende de nuestra posición. Creo es lo que venimos hablando durante todo el Zoom, que la evaluación tiene que ver con nuestra posición docente y que tiene que ver justamente que si la intencionalidad es pedagógica, debemos pensarla para el mejoramiento nuestro como docente y de nuestros alumnos. Pero vos sabés que eso que estás diciendo, Andrea, que es tan simple, o sea, que es tan lógico, que vos decís, y es Así no así, no es de sucede. otra manera, casi nadie lo entiende. Porque si vos decís, a ver, ¿para qué estoy yo acá? Para enseñar, para que el chico aprenda. Si yo estoy para enseñar, ¿para qué debería ser la educación, la evaluación? Para que el chico aprenda. Claro. Porque si la evaluación, o sea, es lógica, ¿no? Si la evaluación forma parte del proceso de enseñanza y la enseñanza es para que el chico aprenda, la evaluación debería estar pensada para que el chico aprenda. Sin embargo... Lo sé porque lo vinimos discutiendo, creo que desde el cuatrimestre pasado, tenemos como una especie de diálogo, intercambio con varios compañeros con respecto a eso, y a veces se torna difícil porque se entiende, o se sigue mirando, se sigue entendiendo, se sigue evaluando también muchos docentes de la facultad y de la misma escuelas, quizás se sigue evaluando desde ese lugar, y bueno, todavía no podemos cambiar este paradigma, pensarnos desde una educación un poco contrahegemónica, pensarnos con una intencionalidad más pedagógica, sacarnos esa idea de la evaluación, se llama donde vamos a azotar a todos nuestros alumnos. Pero vos fijate, yo igual Andrea, pienso igual que me resulta contradictoria la frase, porque digo, pensarla para el mejoramiento es también por un poco de... Como una Mejoramiento herramienta, como porque vos sujeto estás ciudadano, asociando no, mejoramiento a mejoramiento deportivo. al rendimiento quizás. A rendimiento, lo y no tiene asocian, que ver claro. con eso. Yo también, cuando, viste que decías, vieja educación física pensada a la Nosotros estimulación de podemos capacidades pensar que condicionales y mejoramiento deportivo. Lo que yo digo que es podemos esto. hacer mejores personas con algunos valores. Nosotros pensamos, bueno, yo pienso mucho, a mí me gusta mucho la educación física como medio contrahegemónico, como medio para lograr una sociedad más inclusiva, me gusta mucho la educación popular para el mejoramiento de justamente de las sociedades en base a esa concepción, a la concepción de solidaridad, de una educación crítica, reflexiva, emancipatoria, tiene que ver con ese mejoramiento, no con el rendimiento deportivo, físico, creo que tiene que ver con ese perfil de lo que habla Parenti. Totalmente de acuerdo, pero vos fíjate que es tan simple, no tan simple, tan lógico, ¿no? ¿Y cuántos docentes después te dicen, la ligan al control? O sea, portate bien o te voy a poner un 6. O, te haces el loco, te pongo un 6. O, si faltás mucho, te pongo un 6. O sea, la terminás ligando al control. Ahora vos decís, este alumno que falta, ¿por qué está faltando? ¿Qué le está pasando? Y lo hablas con él, mirá, veo que está faltando mucho, ¿por qué? Contame. Y eso también es coevaluación, estás evaluando porque está faltando, ¿sí? O el alumno que se porta mal, ¿sí? Y por algo se está portando mal, capaz que está queriendo decir algo, y en vez de ir y hablarlo, no, como te portás mal, sos muy bueno haciendo educación física, pero como un día le pegaste a tal o hiciste tal cosa, te bajo la nota, ¿sí? Es muy simple, pero sin embargo, si la intencionalidad es pedagógica, la ligamos al control. Y la evaluación siempre se termina relacionando con el control, nos guste o no nos guste, ¿sí? Bueno, uno más, y no contextualizada, ¿qué quiere decir eso? Yo de nuevo, Dale. como habíamos hablado al principio, tener en cuenta, bueno, como la evaluación tradicional, concibe a los sujetos como ahistóricos, justamente contextualizada en ese sentido, con una historia, con un contexto cultural particular. Se puede evaluar También igual en la escuela donde estoy. No, la institución. Totalmente de acuerdo. Chicos, cuando yo sigo hasta que se acabe. Cuando se acaba no volvemos a entrar, porque ya nos pasamos de horario, ¿sí? Les digo porque por ahí me han pasado que he terminado a las 8 y se cortaba,
y algunos me decían, profe, yo volví a entrar y por las dudas, a ver si estabas, quédense tranquilos, si no los hago volver a entrar, quédense tranquilos que hasta ahí llegamos, por ser una manera. ¿Yo los puedo evaluar de la misma manera a ustedes que a los alumnos del 2019? No. No. O sea, poder podrías, pero, Sí, poder podría, pero es otro contexto. pero no corresponde a la situación particular que estamos viviendo o al contexto nuestro. Ahora, fíjense cuántos docentes hay que te dicen, yo evalúo de esta manera, yo evalúo así, o yo evalúo con este instrumento. ¿Y cuántos grupos tenés? 20. Bueno, ¿y a todos los evaluás igual? ¿Y a todos los evaluás de la misma manera? O sea, ¿hay una contextualización de la evaluación? ¿O termina siendo lo mismo? ¿Es la misma evaluación para todos? Porque entiendo que esto es un proceso lineal y bueno, se evalúa así y es la forma en que se evalúa. ¿Sí? Para pensarlo un poquito, ¿no? Creo que queda uno más. ¿Sí? Dale, Joaco. No, que se relaciona con lo que te contaba Martín hoy, de decir, bueno, esto que vos decís, ¿cómo vas a evaluar siempre igual si tenés estudiantes que por ahí vienen con trayectorias de todo el tiempo haber jugado al vóley, otros que capaz que nunca jugaron, otros que tienen miedo por una... Digo, es raro encontrarse con evalúo todo igual, cuando no son todos iguales. Bueno, ahí yo hoy no me quise meter, pero es muy importante tener claro cuál es tu objeto de evaluación. Que yo dije, ¿qué es lo que evaluamos? Porque, por ejemplo, si yo estoy en la escuela, yo no evalúo al alumno. Yo lo que evalúo son los saberes del alumno. Después podemos discutir qué son los saberes. Si los saberes es cómo jugar el vóley o hay otros saberes, ¿sí? Ser un buen perdedor, un buen ganador, o sea, hay otros saberes. Pero en general yo evalúo los saberes. Cuando yo estoy en el profesorado, yo no evalúo cuánto sabe, y tengo la cátedra de básquet, yo no evalúo cuánto sabe el alumno de básquet, sino cómo enseña básquet, porque yo estoy en un profesorado, se evalúan otros saberes. Cuando vos, bueno, ahora no, lamentablemente, me da mucha lástima esto que no puedan hacer las prácticas porque es una instancia, es lo mejor del profesorado para mí. Cuando Joaco va a dar clase, y va a dar clase de básquet, por ahí él no es un excelente jugador de básquet y tiene que ver con su historia, un montón de cosas. Pero eso no quiere decir que no sea mucho mejor profesor que aquel que domina excelentemente las técnicas de básquet. Obviamente, dominar las técnicas de básquet te va a servir para mostrar, o sea, son herramientas que uno tiene, que cuanto más herramientas tiene, mejor. Pero tranquilamente podría tener un 10, porque, y ahí viene un poco pensar un poquito, bueno, ¿qué es lo que decía Andrea? El básquet en la clase de educación física es un medio para la formación del otro, para la enseñanza, para educar, o es un fin. Yo estoy para que aprenda básquet y nada más. Si yo entiendo el básquet como un medio y no como un fin, yo voy a evaluar otras cosas. Voy a evaluar cómo ustedes enseñan, no lo que saben de básquet o lo que no saben. Eso, sin echarle tierra a nadie, a mí me pasó con natación 2, no sé si a muchos, pero muchos padecimos natación 2, porque la verdad que nos evaluaban técnica como si fuéramos nadadores olímpicos, y bueno, nada, imposible, bueno, y jamás me evaluaron como... Ahí no me meto porque no sé cómo es la lógica de la cátedra. Por ahí ellos dicen, no sé, te invento. Te cuento mi padecimiento. No, pero por ellos dicen, ponele, en natación 1 enseñamos bien las técnicas, en natación 2 se enseña a enseñar, ponele. Justamente eso es un posicionamiento político respecto a la enseñanza. Digo, ellos tenían su forma de enseñar. Seguro. Pero ahí no me meto porque la verdad no sé. Sí, pero por ejemplo, cuando yo cursaba, me acuerdo, en esa época no te obligaban a entrar sabiendo nadar. Si vos no sabías nadar, o sea, antes que yo entre al profesorado, si vos no sabías nadar en el curso, te tomaron un examen, si vos no sabías nadar, no podías entrar al profesorado. Era un posicionamiento frente a la formación, ¿no? Por suerte, cuando yo entré, si vos no sabías nadar, igual te dejaban entrar. Porque bueno, se supone que también tenían en cuenta que no todos habíamos tenido la oportunidad de ir con profesor de natación y así con todas las distintas prácticas. Entonces se hacía mucho hincapié en natación 1, en apropiarte de técnicas, sobre todo en algunas materias, y en la 2 era otro plan de estudio. Se hacía más hincapié en la docencia, en cómo vos enseñabas esa práctica. Que no digo que está ni bien ni mal, era un plan de estudio con una lógica. Y hoy hay otro plan de estudio, ustedes no tienen el mismo plan de estudio que usé yo, con otra lógica.
Y esa lógica ya quedó vieja, ya se está trabajando en un nuevo plan de estudio, obviamente, porque bueno, se piensa, se elabora, se manda, se evalúe, para cuando sale ya sale vieja esas prácticas. Pero bueno, hay que ver, estaría bueno esto también, charlarlo con sus profesores, decirles, bueno, y por eso yo le digo, lean los programas, ahí está la lógica del programa, es bastante interesante esto. Bien, y el último, ¿sí? A ver, proceso donde el alumno debe conocer previamente las expectativas del docente. Fundamental. Fundamental. ¿Sí? Es decir, ¿qué se espera que nosotros aprendamos, por ejemplo, de prácticas 2? Leyendo el programa seguro lo vemos. Ahí Pero va, sí, siempre saber los qué mato se le- con esa. ¿Sí? ¿Cómo aprueban ustedes la materia? ¿Qué tienen que saber? Ni idea. Ah, no leyeron el programa. ¿Sí? Obviamente. Yo no te puedo decir, vamos a suponer, que yo te digo, a mí lo que me importa, vamos a suponer que no estamos en pandemia, ¿no? Es que vos sepas diseñar una propuesta e implementarla. Entonces vos podés hacer el proyecto de 10, podés implementarla de 10. Y por eso los criterios en la escuela y en todos lados tienen que ser públicos y lo das al principio de la cursada. Ustedes, para probar conmigo, tienen que poder diseñar una propuesta e implementarla en una situación de clase. Cuando vienen, Andrea diseña de 10, implementa de 10, pero le pongo un 7. ¿Por qué? Porque faltó mucho. Bueno, pero eso tendría que haber quedado claro. Leo, decilo, que de entrada iba a tener en cuenta la asistencia y la participación y bla, 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 y yo fundamentaré por qué. No digo que está ni bien ni mal, pero eso muchas veces pasa, ¿sí? Que ponemos cuando hacemos la planificación, ponemos un propósito, una expectativa de logro, una intencionalidad, que es que el chico compara, y después le ponemos una nota por otra, pero vos te portabas mal, pero vos llegabas tarde, pero vos, entonces no concuerda. Y tampoco es justo para el alumno que él no sepa qué se espera de él. Por eso también tiene que ver con la evaluación, él tiene que saber de qué se trata, y aparte así de esa manera mejora, es significativo para él, ¿no? Si tanto sube, por decirlo de alguna manera. ¿Alguien quiere agregar algo más con respecto a esto? ¿Nada más? Bien. De Gayol, yo quiero hacer una aclaración, porque tanto Gayol como Escudero se hacen un poco menos significativos para ustedes, porque Gayol en realidad no habla de la evaluación en educación. Ella habla de la evaluación en los proyectos de investigación. Una profesora que se especializó en evaluación, y fíjense que es lugar que ocupa, o sea, el nombre del artículo este que está en la revista de Educación Física, lugar que ocupa la evaluación en los proyectos de investigación. Les digo porque no es directamente, no le van a sacar el jugo que le sacaban a Parenti. Lo mismo pasa con Escudero, ¿no? Que habla de evaluación de la investigación, ¿sí? Una de los proyectos y otro de la investigación. Que hay un montón de cosas que podemos sacar, pero hago esta aclaración porque te ayuda a interpretarlo, a leerlo, ¿sí? La pregunta que yo siempre hago, que les hago a ustedes, es ¿qué nos aporta Gayol? ¿Sí? Y entre las cosas que nos aporta, que yo lo tomo como que parece una pavada, que decís, pero esto dice, pero es fundamental y yo lo comparto con ella. Ella dice en un momento, insisto acerca de la necesidad de construir una cultura evaluativa, ¿sí? No hay una cultura evaluativa. No se evalúa en educación. Los docentes, no les digo de coevaluar, de evaluar con el alumno, de ir haciendo un seguimiento, de que sea permanente, que el alumno vaya viendo sus progresos junto con el docente. Ni eso les digo. Ella dice que se evalúa poco. Yo adhiero a lo que ella está diciendo, ¿sí? ¿Se corta, profe? ¿Se corta? Bueno, si se corta, nos seguimos encontrando en el foro.